Les pintures rupestres no tenen una datació exacta. Depèn de l'escola arqueològica que mirem. Al principi se dataven de fa 7.500 anys, mesolític, i ara s'està apropant més que a uns 5.000. Un neolític, estaríem entre un període de transició i el neolític. De fet, aquest tema és un tema de contínua discussió en els congressos dels investigadors, d'arqueòlegs, perquè no hi ha cap mètode de datació que sigui exactament fiable. Els abrics que trobem per Castelló majoritàriament són d'art rupestre llevantí. No estan coves, estan abrics, són balmes. Normalment és monocromo, utilitzar un color roig, i a més, el més important i el que cal que la gent siga conscient és un art narratiu. Apareixen personatges i animals en relació i a més en dinamisme. No estan estàtics, sinó figures en moviment, en tensionades i que estan explicant-nos històries. Tota Castelló està plena d'art rupestre. Jo sempre dic que moltes vegades anem al Museu del Prado, ens anem al Reina Sofia. En aquest cas, el museu està a l'aire lliure per tota la zona de Castelló. El que passa que no els tenim signats, però jo, a banda de ser testimoni d'una època, de ser algo únic, repetible i singular, trobaríem que també estem visitant art, que estem veient les pintures de la prehistòria, els panells pictòrics de la prehistòria, que també tenen un gran valor artístic. El poblat del Puig de la Nao comença a tenir una primera ocupació en el segle VII abans de Crist i té diferents ocupacions fins als 450 abans de Crist fins al 375 abans de Crist, que és quan és l'època plena, diguéssim. El seu estat de conservació és molt elevat. El principal que se troba són grans contenidors ceràmics, també molts pondos de peces de teler. Es va trobar un tresor votiu, que són dos parells d'arracades, un penjoll també i unes monedes d'origen grec. I també s'han trobat, com a peça molt important, copes de ceràmica grega, que dona molta informació també dels contactes comercials. Podríem dir que és plenament iber la influència a nivell estilístic de les ceràmiques i són motius sempre geomètrics, són decoracions geomètriques principalment, perquè estem en la tribu dels Siler-Cabons, en aquesta zona, que abarcaven el nord de Castelló, el sud de Tarragona i el Baix Aragó, i aquesta gent eren poc propensos, diguéssim, a fer figuratiu, a fer peces figuratives i fent més que res, acanalats, espirals, cercles concèntrics, i això és el tipus de decoració que és molt autòctona d'aquí. Estamos en la comarca de la Plana del Arc, una subcomarca dentro de la comarca de la Plana Alta, y la Plana del Arc se le denomina así precisamente por el monumento que tenemos aquí, que es el Arco Romano de Cabanes. Por aquí pasaba la Vía Augusta, que era la vía de comunicación romana de tiempos del Imperio, más larga que había en la península ibérica, tenía más de 1.500 kilómetros y recorre la provincia de Castellón, por tanto, de sur a norte. Este arco estaba situado paralelo a esta vía, la Vía Augusta, y era de carácter funerario, por tanto era privado, estaba relacionado con una villa rural que tenía que haber justo aquí cerquita. Y los dueños de esta villa construyen este arco para dar homenaje a uno de sus difuntos. El arco era, por tanto, un arco triunfal. Lo que se ve hoy en día es lo que queda desde el siglo XVI, que parece que fue desmontado. Se han perdido los sillares que lo cubrían, está solo lo que es la rosca, es decir, esa forma curvada tan característica, las pilastras enormes, y faltaría todo el entablamento, que es lo que lo hacía cuadrado y le hacía alcanzar una altura de 7 metros. Si imagináramos la construcción del arco, lo moderno de todo ello es que parecería como una obra casi de las que se hacen hoy en día. Tenemos que imaginar los andamios, tenemos que imaginar el molde o la cimbra que sujetaba lo que hoy es y lo que fue la rosca, una rosca que no tiene piedra clave, eso es una de las curiosidades, empleando grandes bloques de piedra de una cantera cercana. La Vía Augusta tiene una importancia clave en el desarrollo de la agricultura, de las infraestructuras en todo el territorio de lo que luego fue el territorio valenciano. Sin ir más lejos, a lo largo de la parte castellonense de la Vía Augusta tenemos la mayor concentración de olivos milenarios de toda Europa. La ceràmica andalusí té una sèrie de característiques que tenen a veure amb la seva fabricació, la fabricació amb forn morú,
i després amb les pròpies necessitats d'utilitat. No? Són ceràmica utilitària. Tenim per una banda taulell i per una altra banda material que es treballa per a la taula. Bàsicament és vaixella de taula. I les característiques són, per una banda, la qüestió de la decoració. Bàsicament no es treballa la decoració zoomorfa o antropomorfa, sinó que estem parlant de motius geomètrics o també motius naturals com palmetes, palmeres, etc. Els materials són els típics del moment, el formorú, i després hi ha ceràmica al torn i ceràmica a motlle, que es fa amb les pròpies mans, i acostumen a ser peces entre mitjanes i menudes. I després també tindríem peces d'un públic més nobiliari, on tindríem aquestes peces d'efecte daurat. En quant a decoració, n'hi ha una continuïtat en el temps i també n'hi ha l'arribada de diferents formes de fer d'altres llocs. Després, posteriorment en el temps, amb la Reconquesta, sí que diguem que canvien els diferents tipus d'il·lustració i comencem a trobar elements cristians, però amb les tècniques habituals que els musulmans estaven empleant. Amb l'exposició dels moriscs n'hi ha un final, diguem, des d'una forma de treballar, de les ceràmiques que ens han arribat, però sí n'hi ha pervivències, com la pisa daurada, per exemple, arriben a Manises fins als anys 30 i avui en dia encara n'hi ha alguna gent que treballa aquesta tècnica, o sigui que sí que n'hi ha alguns elements que s'han mantingut en el temps durant molts segles. El castillo de Peñíscola se sitúa encima del promontorio de lo que es casi una isla, de ahí el nombre de Peñíscola, Paene Ínsula o casi isla, que fue considerada ya una fortaleza inexpugnable desde tiempos de los antiguos griegos y ya posteriormente con las invasiones romanas. Es un castillo que en teoría se sitúa en época árabe sobre una antigua zona poblada ya por los íberos y lercabones. Los árabes mantienen hasta la época de la conquista cristiana y a finales del siglo XIII esa alcazaba empieza a convertirse en lo que hoy conocemos como castillo templario, castillo pontificio también de Peñíscola. Tiene unos rasgos románicos muy patentes en toda su construcción, de esa austeridad, podríamos decir. Los templarios eran monjes guerreros y llegaron a tener mucho poder, mucho territorio, mucho dinero en su posesión. Muchos reyes tenían muchas deudas con ellos, pero ellos, a pesar de todo eso, querían mostrar esa austeridad. Y en el castillo de Peñíscola se ve perfectamente, recorriendo los salones, recorriendo las caballerizas, los cuerpos de guardia, la iglesia. Estamos viendo paredes completamente desnudas, de un grosor de casi los 4 metros en algún punto, con bóvedas de cañón y con algún pequeño rasgo decorativo, como podrían ser algunos escudos, algunas cruces. Una de las curiosidades que podemos ver en todas las grandes piedras que se utilizaron para construir el castillo de Peñíscola son las marcas de los canteros. Se han descubierto decenas de ellas diferentes, lo cual habla un poco de la cantidad de gente que estuvo trabajando aquí. Los templarios, cuando fueron perseguidos a principios del siglo XIV, acusados de herejes, una de sus últimas grandes fortalezas o refugios fue justamente el castillo de Peñíscola. Son ellos también los que acaban un poco la remodelación de aquella alcazaba, antigua alcazaba árabe. Vamos a comenzar nuestro paseo por la Catedral de Segorbe, la única parte que queda de este conjunto con el estilo gótico del que estamos hablando, el claustro gótico. Está formado por una serie de rejas de aquella época y concretamente 7 capillas que albergan dentro de ella la segunda colección de arte sacro más importante de la Comunitat Valenciana. En cada una de las capillas tenemos los retablos hechos adrede para esas capillas. Es un excelente paseo para conocer los autores más importantes del gótico valenciano. La arquitectura es curiosa. Normalmente cuando entramos a un claustro pensamos verlo cuadrado y aquí podemos observar que es completamente trapezoidal. La catedral se construye sobre la antigua mezquita mayor de la ciudad. La mezquita tenía un poquito de separación con la muralla de la ciudad, pero cuando construyen la catedral la amplían y la adosan a la muralla. Bóvedas de ligadura que son más típicas del arte gótico inglés. Cuando Íñigo Valterra, obispo de la ciudad, manda construir esta capilla para albergar el sepulcro de sus padres, decide contratar
un arquitecto inglés. De las pinturas góticas que podemos encontrar en las distintas capillas de este claustro, yo destacaría un pintor, Joan Reixac, el pintor más importante, digamos, del gótico valenciano y en el que podemos observar distintas técnicas que utilizaban en aquella época. Mirad, fijaos en este retablo. Normalmente un retablo nos cuenta una historia, pero aquí no vemos una historia consensuada, sino que parecen tablas del mismo autor dispuestas para hacer un retablo. Pero sí que hay alguna cosa que llama nuestra atención. Fijaos en la mesa, es redonda. Normalmente las últimas cenas las vemos representadas en mesas rectangulares, pero siempre que veáis una mesa redonda en una última cena, pensad en una tradición artúrica. El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda son una leyenda, pero el concepto del que todo el que está sentado en una mesa redonda tiene el mismo rango es el que utiliza aquí el autor. Una de las características principales que podemos observar en el gótico, sea de donde sea, es la fealdad de los personajes. Los góticos pensaban que debíamos de enamorarnos de la esencia y del misticismo del personaje y no de su belleza física. Este es un cambio fundamental que se hace con el Renacimiento. Los renacentistas dicen podemos ser místicos, pero podemos ser guapos también. Vicente Masip y probablemente Juan de Juanes, su hijo, pintan este retablo, el primer retablo renacentista de toda España, donde hay una profusión del color mucho mayor, donde el detalle en los personajes y en su belleza es mucho más grande y concretamente nos habla de la vida de Jesús y de la vida de María. Y tiene una tabla realmente curiosa. Además de ser el primer retablo renacentista de España, es el primer retablo en el que aparece Baltasar, el rey, el de los 3 Reyes Magos, de color negro. Es en la villa de Xèrica donde encontramos el ejemplo por excelencia de arte mudéjar de toda la Comunidad Valenciana. Y se encuentra en su famosísima Torre de las Campanas o Torre de la Alcudia. Historiadores antiguos, de finales de la Edad Media, principios del siglo XVI, la situaban en época romana. No hay ningún escrito, ningún documento que permita afirmar que es de época romana. El cuerpo más bajo, el basamento, de origen musulmán. Xèrica era una villa importante durante la época musulmana y esta era la torre como principal de ese recinto que protegía las casas de alrededor. Más allá de esta torre, o cerquita de esta torre de la Alcudia, se encuentra el edificio que fue la antigua Mezquita Mayor. En cuanto llegan los cristianos, el infante Martín de Aragón, que luego sería el rey Martín I el Humano, hijo de Pedro IV de Aragón, dice que no, que las obras para ampliar esa antigua Mezquita Mayor y hacerla la iglesia mayor de Xèrica, dedicada a Santa Águeda, se han de parar. Él vio como su padre, en la guerra entre los Pedros de Castilla y de Aragón, había sufrido la entrada del ejército de Castilla en Xèrica, habían conquistado ese edificio y se habían hecho fuertes dentro. Quería evitar que eso volviese a pasar. Por lo tanto, paraliza las obras en la antigua Mezquita Mayor, lo que era la iglesia de Santa Águeda, y dona al pueblo de Xèrica su casa, la casa del infante Martín, que era señor de la villa de Xèrica, y un patio exterior para que se convierta en lo que será la iglesia mayor, la de Santa Águeda. Las campanas que llaman al culto religioso a los fieles de la población se oyen solo en una parte del pueblo, pero no en la otra parte del pueblo. Recordemos que Xèrica es un pueblo construido en círculos concéntricos en un pequeño promontorio. Se empieza justamente a pensar dónde poner las campanas en un sitio elevado donde se puedan oír en todo el pueblo y escogen la Torre de la Alcudia. Hay que empezar las obras y las planifican y dirigen frailes conocedores del arte mudéjar. Se puede decir que era un siglo ya en el que casi todos los edificios y construcciones de arte mudéjar en España se habían ya acabado. O sea que estamos hablando de que encima la Torre de Xèrica es uno de los últimos ejemplos de este estilo en el territorio español y el único que hay en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues estos frailes, con la ayuda de un maestro cantero, empiezan la construcción en 1616 aproximadamente de lo que serán los 2 cuerpos que se ponen encima de la antigua Torre de la Alcudia, que tienen completo arte mudéjar. Solo hay que ver la decoración en rombos, geométrica, el uso de ladrillos macizos,
lo posterior que se hizo, ¿no? la parte del cupulín, la cúpula vidriada con tejas verdes, tan característica de la torre. Ara estem al balneari de l'Avellà. És una pedania de Catí. És l'ermita, la font, que les seves aigües són mineromedicinals, van molt bé per la pell i pel rinyó. L'ermita de l'Avellà se la coneix com la Capella Sixtina del Maestrat per les seues pintures. Són pintures barroques. Quan entrem dins és com si estiguérem a la Capella Sixtina del Vaticà, perquè no ha quedat ningú trosset sense pintar. El pintor va ser Pasqual Mespletera, un pintor de Sant Mateu. El van contratar per pintar la Capella de la Comunió de Catí i l'ermita de l'Avellà. La tècnica que va utilitzar Pasqual Mespletera va ser les pintures al fresc. La fase barroca, la capella de l'Avellà, pels seus colors, per la tècnica del trampantoix, dona un relleu que és com si estiguera viu. El que volia transmetre Pasqual Mespletera en les seues pintures és la Bíblia, des que naix Nostre Senyor fins que mor. Jo destacaria la bòveda de l'altar, que allí s'utilitza molt de pa d'or, molts colors, és una bòveda celestial, i després també a la bòveda de la capella també està plasmat el miracle de la Mare de l'Avellà. Una dona vella era cega i tenia lepra i va pujar a sanar-se a Santa Llúcia i va passar per l'Avellà, per esta pedania, i se va curar de les aigües que brullen a la font. I per això ahir Pasqual Mespletera dibuixa aquesta imatge. La Catedral de Segorbe es única en España por varios motivos. Uno, que no está exenta, es decir, no está solita, y el segundo es que es la única catedral de estilo neoclásico academicista que podemos encontrar en España. La original catedral era gótica, como todas. En el siglo XVIII deciden ampliar la catedral, pero en aquella época lo que estaba de moda era el neoclasicismo academicista. El presidente de la Real Academia de las Artes de Valencia acomete esta reforma, haciéndola más larga, también de una sola nave, con 3 capillas laterales en cada uno de los lados. Podría parecer, con esta profusión de decorados en blanco, en oro, en mármol, tan abierta, con esta resonancia, parece un gran teatro. Yo destacaría fundamentalmente en esta nave la bóveda. Fue pintada por Luis Planes, nos habla de la coronación de la Virgen en los cielos, acompañada por todos los personajes que, según la Biblia, formaron parte de su vida. El movimiento modernista llega a Castellón de la mano de las familias burguesas, que es una nueva clase social que surgió a final del siglo XIX en Castellón, y básicamente eran los que se habían enriquecido con la comercialización de la naranja y con la industria de la cerámica, y también todo esto promovido con la llegada del ferrocarril. El modernismo llega a Castellón de manos de artistas como por ejemplo fue Francisco Maristany, que fue el arquitecto que hizo el Casino Antic, o también Villa Dávalos y otras construcciones, incluso en el Parque Ribalta también de estilo modernista. En el caso de Castellón, de los elementos que encontramos en el estilo modernista, el que prevalece o el que tiene una mayor presencia es la cerámica, porque es lo que encuentra en el entorno. En Castellón tenemos muchas obras modernistas, empezando por la Plaza de la Independencia, popularmente conocida como la Plaza de la Farola. Tenemos varias casas, un conjunto de casas, o incluso los bancos que hay en el Parque Ribalta, revestidos de cerámica. En las casas de la Plaza de la Farola se combinan los elementos típicos del modernismo, el vidrio, la forja y la cerámica. Pero aparte hay ciertos elementos que llaman poderosamente la atención, como son las cigüeñas, que dan nombre a la Casa de las Cigüeñas. Los burgueses, a través del modernismo, ellos lo que querían era hacer una muestra de ostentación. Y entonces van adoptando diferentes recursos que lo que hacen es llamar la atención. Cuando alguien pasa, ve la casa y dice, uy, qué bonita es esta casa. Y entonces encontramos cosas propias del modernismo, pero también de otros estilos que a ellos les podía gustar. ¿Cómo defino el arte? El arte es diferencia. Donde no hay diferencia, no hay creatividad. Una cosa es el arte, otra cosa es la creatividad. La creatividad está en todo. En todas las manifestaciones del ser humano está la creatividad.
Lo que pasa es que hay quien la sabe materializar y ese es el creador, y hay quien no la vive pero no sabe materializar. Mira, hay un problema generacional siempre. La generación que llega es la novedad, es la diferencia, y la que se va siempre desconfía de la que llega. Siempre le parece que no está a punto para hacerse cargo de la humanidad, y acaba haciéndose cargo. Y no es peor lo de hoy que lo de ayer, pero siempre está la desconfianza del que se va sobre el que viene. Y yo confío siempre en el que viene y en el que se va. Sabemos por lo que han sabido los anteriores a nosotros, porque nacemos sin saber. Lo mismo podemos aprender unas cosas que otras, depende del entorno que se nos crea o el que habitamos. Si no hubieran existido los anteriores a mí, yo no creo que fuera capaz de nada. Luego, gracias a todos los anteriores y todos los presentes, pues yo me defiendo. Lo poco que pueda concebir es gracias a todos los anteriores y los contemporáneos. Y no me identifico en el entusiasmo con ningún periodo. Todos los periodos me sirven, todos me ayudan. Con los creadores me pasa lo mismo que con las amistades. Puedes querer mucho a un amigo o una amiga, pero por las razones de la vida viajas, te alejas y unas veces estás más cerca de unos amigos que de otros, pero no es porque tú eliges el alejarte. Son las situaciones en las que te ves menos por las razones que sean y entonces dices, uy, tan cerca que estábamos ahora nos vemos de en cuando, pero tú aprecias al amigo lo mismo, ¿no? En los creadores me pasa igual, estoy unas veces más cerca de Goya que otros momentos, y estoy otras veces más cerca de Miguel Ángel, o más cerca de Tapies, o más cerca de Bacon. El grabado es una cosa que es física, no es química ni biológica, es física. Y sí se puede demostrar si está bien hecho desde el principio o no está bien hecho, porque hay unas normas. En uno de los tropiezos, pues rompí el orden del grabado. Acabé haciendo una técnica totalmente desconocida. Y yo inauguré la exposición del grabado matérico, que se dice ahora, en París, en el Gran Palais, se celebraba una exposición de todo papel, se llamaba estampa. Y entonces allí yo presenté la técnica que había realizado, o estaba realizando. Y fue una gran novedad porque hice una pluma estilográfica que al escribir hace relieve, porque es una tinta que es materia, no es líquido. Y entonces eso es un grabado que se llama grabado matérico, porque es increíble pensar en la época de Goya o en la época de Durero que a una plancha de estampar grabado se le podía añadir arena, o se le podía añadir polvo de mármol, o se le podía añadir cristal, como yo pongo. Todas las materias las puedo usar. Yo lo que quiero es que si algún día yo cuento en algo en la historia, pues que sea por una persona normal y buena gente. Si es posible, lo demás no me importa. Bueno, MIAO son las siglas de Museo Inacabado de Arte Urbano. Pero el proyecto MIAO es un proyecto social de convivencia a través del arte. El arte urbano es cualquier disciplina artística que se haga en el espacio público. Por eso el MIAO es un festival de arte urbano. No solamente invitamos a artistas que pintan, sino invitamos a artistas de cualquier disciplina artística que quiera colaborar en el proyecto. El MIAO empieza en el año 2014. Ahí se celebra el primer festival. Pero el MIAO es un proyecto que lo que pretendía era recuperar la convivencia entre los vecinos de Fanzara, que tuvimos un problema de convivencia dentro del pueblo y este es el proyecto que se buscó para intentar recuperar esa convivencia.
Luego, una vez hecho ese primer festival, empezó a subir gente al pueblo a ver la obra que nos habían dejado los artistas de ese primer festival, y es cuando el proyecto se empieza a convertir en un proyecto turístico. Siempre consiste en lo mismo, es invitar a gente joven o no tan joven, que son artistas, para que vengan durante una semana aquí a Fanzara a convivir con nuestros vecinos, que es gente mayor. Entonces, la convivencia que se genera esos días entre estos artistas que invitamos y nuestros vecinos, eso es el miau. Lo que pasa es que sí que es cierto que los que gestionamos un poco el proyecto sí que nos tuvimos que plantear qué hacíamos con el proyecto. Al irse el proyecto a un proyecto turístico, porque la gente venía y demandaba, por ejemplo, un plano para saber dónde se encuentran las intervenciones, luego nos llamó una asociación de amas de casa y nos dijo si hacíamos visitas guiadas, y dijimos, pues bueno, vamos a empezar a hacer visitas guiadas. Luego nos llamó un colegio y nos dijo, sabemos que tenéis un museo y que hacéis visitas guiadas, hacéis talleres, y dijimos, pues venga, vamos a hacer talleres, y ahora hacemos visitas guiadas y talleres de graffiti. Pero ha sido, digamos, un poco a demanda de lo que la gente ha ido pidiéndonos, y sobre todo que hacíamos con este proyecto de cara a lo que serían nuestros vecinos, porque este es un proyecto que ha de ser sostenible de cara a nuestros vecinos, que es gente mayor. Lo que nos ha ayudado, más que el arte, los artistas que vienen. Si alguien viene al Festival Miau, lo que se va a encontrar es eso, artistas trabajando en la calle, pero con la posibilidad de poder compartir con ellos y hablar con ellos. O sea, no vienen a trabajar y se van, sino que vienen a estar aquí una semana. Es un proyecto social y lo que pretendemos es que siga siendo un proyecto social. Entendemos que es un proyecto turístico por la calidad de los artistas que nos visitan y la obra que nos dejan, pero sí que entendemos que ha de ser siempre sostenible de cara a nuestros vecinos para que sigan colaborando en el proyecto como voluntarios.